Hola, le damos la bienvenida a la doctora Eliana Godoy Patiño a este proyecto PAPIME, Museo Virtual Precolombino. Empezamos con mi pregunta. ¿Por qué hablar de nuevos paradigmas en el estudio de Mesoamérica? Pues buenos días, Zipaclic. Hablar de nuevos paradigmas de investigación es algo importante en el concepto de innovación que se maneja en el conocimiento. Y en mi caso siempre me ha interesado este aspecto de la historia, de hacerla actual, de hacerla presente. Y no estar hablando de una historia únicamente de especialistas y resuelta en bibliotecas y en archivos especializados. Entonces, ¿cómo hacer vigente el estudio de la historia y cómo hacer que el pasado sea una lección importante para nosotros? Creo yo que la mejor forma es verlo desde nuestro presente con las prioridades de nuestro presente. Este es el enfoque metodológico que propone Hans-Georg Gadamer en su hermenéutica, donde nos dice que toda interpretación de la historia implica una fusión de horizontes, que ni vamos a poder recuperar en su totalidad el pasado, porque es imposible revivirlo, ni tampoco nos podemos quedar encerrados en nuestro presente, sino que se trataría como de abrir cauces entre dos realidades y crear una tercera. Entonces, ya viendo este punto de vista, a mí me ha interesado mucho la observación de las obras artísticas en sí mismas. La doctora Beatriz de la Fuente, que en paz descanse, que fue mi tutora en maestría y doctorado, decía que había que acercarse y mirar, porque en la obra misma encontramos un lenguaje que nos puede decir muchos datos de la cultura del pasado. Y observando la escultura mexica, pues es como yo me di cuenta que hay muchas cosas en ese lenguaje que pueden acercarse a nuestra visión contemporánea. Ahora, ¿nos puede hablar de la aplicación de la física cuántica en su investigación? Siguiendo con esta idea de la observación de los códigos formales del arte mexica, pues yo me di cuenta que desde la época teotihuacana se observa en la imagen algo así como un desdoblamiento o una imagen síntesis en la que vemos un espacio plegado y desplegado, tal como lo dice David Bohm en su modelo del universo, en donde habla precisamente de espacio plegado y desplegado dentro de un orden implícito. Esto quiere decir que él habla de una matriz fundamental que se va desplegando en diferentes fenómenos. Y cuando uno ve imágenes como en Teotihuacán, esa máscara en donde está la muerte en la parte exterior, en la parte de en medio está el rostro de una persona joven y al fondo vemos al niño como en una especie de despliegue espacial, pues ahí está una ilustración de estas ideas de que el tiempo está integrado, las visiones en el tiempo están integradas a la visión espacial. Y bueno, esto no es nuevo, ya el cubismo también lo pudo reconocer en el arte del pasado. Nada más que a mí se me interesó aplicar este enfoque de la nueva ciencia como parte de la teoría del caos y todos los nuevos paradigmas emergentes. Y creo que en esculturas como Coatlicue, como Coyolxauhqui, como Tlaltecutli, podemos ver este despliegue de la imagen en varias dimensiones. En resumen, ¿cuáles serían los principales momentos de su investigación? Pues como te decía, esta inquietud nació años atrás cuando yo inicié mis estudios de maestría en Historia del Arte en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Ahí pues empecé a interesarme mucho en este lenguaje formal del arte mexica y me basé también mucho en las ideas de Rubén Bonifaz Nuño, amigo mío, que en paz descanse, con que como poeta tenía, al igual que yo, porque también escribo poesía, tenemos esta intuición de un lenguaje cifrado en la imagen misma y manejamos la imagen por medio de la palabra.
Entonces, bueno, todo esto me llevó a realizar mi tesis de maestría sobre el arte mexica, en particular la escultura. Y después me pregunté, bueno, ¿y estos códigos formales se podrán aplicar en lo urbano arquitectónico? Y entonces conocí también el enfoque de la doctora Margarita Martínez del Sobral, quien también forma parte de este proyecto de investigación. Y bueno, me di cuenta que sí, que los trazos armónicos, la sección de oro, todo esto que son códigos de configuración formal, está presente también en la arquitectura. Y bueno, al ver lo del espacio plegado y desplegado, me di cuenta de que hay imágenes arquitectónicas que se toman en fachada, o la planta, o la visión aérea, en donde está codificada la tercera dimensión, está oculta, está potencialmente presente, y a la hora que recorremos el edificio es cuando nos damos cuenta de que es una presencia virtual, la tercera dimensión que se desenvuelve en el tiempo. Entonces, bueno, pues eso me llevó a sentirme mayor fundamento en mis aportaciones de investigación, y lo apliqué al espacio mesoamericano, en esta idea de la imagen que se pliega y se despliega. Y actualmente pues lo estoy aplicando al arte de Chavín de Guántar, para ver un poco cuáles son los parámetros en los que se puede aplicar estas ideas. ¿Y esta investigación hace cuántos años usted la sacó? Pues realmente mi libro Pensamiento en Piedra data de 2004, entonces llevamos 10 años trabajando, y he producido otros libros complementarios a este, y actualmente estoy preparando esta visión de un contraste entre Chavín de Guántar y la cultura olmeca. Precisamente por eso en Jalapa, que se encuentran las cabezas olmecas, pues ahí veremos algunos desarrollos. ¿Quiénes más quiénes alumnos, amigos suyos, colegas han ocupado también esta metodología, se han interesado? Pues en Perú me sucedió que encontré en la Universidad del Altiplano de los Andes, en Puno, Perú, encontré colegas que ya se habían interesado en este estudio de las posibles imágenes dentro de una fotografía. Por ejemplo, si uno toma una fotografía en Tiwanaco, toma uno una fotografía de Viracocha, pues cuando ellos la ponen en negativo, se dan cuenta que ahí están implícitas otras imágenes, y que esto forma parte de esta intención múltiple de lo oculto y de lo manifiesto. Y entonces, bueno, he tenido realmente sorpresas muy agradables, curiosamente más en Perú que en México, tengo que decirlo. Sin embargo, tuve pues la gran fortuna de tener dentro de mis profesores y de mis tutores de tesis, pues al doctor Miguel León Portilla, a quien mi tesis le mereció una muy buena opinión que tengo publicada, y a la doctora Beatriz de la Fuente, quien fue siempre mi tutora de tesis. Y bueno, pues les pareció que podrían abrirse nuevas líneas de investigación a partir de esto. Y ahora, ¿por qué piensa que es importante el enfoque interdisciplinario y cuál es su propuesta metodológica? Pues yo pienso que los arquitectos somos profesionales de múltiples intereses, ya desde nuestra formación profesional, porque pues entra la técnica, entra el arte, entra la sociología, entra el cálculo, en fin, el urbanismo. Necesariamente tenemos que mirar hacia otras partes. Actualmente, por ejemplo, la relación entre antropología y diseño se pone de manifiesto, la relación de los sistemas económicos con nuestro quehacer, de los medios de publicidad, etcétera. Entonces nuestra visión tiene que ser abierta, y creo que esta visión multidisciplinaria pues está permeando en todas las disciplinas, y a nosotros nos facilita la comprensión de un fenómeno complejo como es la arquitectura. En mi caso, pues mi formación también ha sido multidisciplinaria, debo decirlo, puesto que yo estudié arquitectura como licenciatura, y después ya me especialicé en historia del arte, y en particular en arte mesoamericano y precolombino. Me formé en el Instituto de Investigaciones Estéticas, escribo poesía, entonces bueno, pues era natural que yo
optara por una metodología multidisciplinaria, pero quiero anotar que no es una decisión caprichosa, sino que cada objeto de estudio, como también lo dice la hermenéutica, tiene que generar su propio método. Y en mi caso, pues lo prioritario ha sido incorporar la geometría como una gramática de la forma, como lo propuso desde Paul Valéry con su famoso Eupalinos, ¿sí? Integrar la Gestalt como la manera en que percibimos la imagen, el significado de la imagen como un potencial arquetípico también, después pensar también en la nueva ciencia y estos paradigmas de autopoiesis o de emergencia de propiedades especiales en la imagen. Todo esto que aparentemente es ajeno a la arquitectura antigua, resulta que cuando lo vemos con una visión abierta, nos damos cuenta que podemos ver mucho más que lo que se veía en el siglo XIX acerca del arte. Así como las nuevas técnicas nos revelan contenidos arqueológicos ocultos hace mucho tiempo, acaba de suceder lo del descubrimiento del túnel en Teotihuacán. Bueno, se amplió el descubrimiento y se ven ahí ofrendas y objetos que nunca se habían visto. No obstante que se ha hecho tanta excavación en Teotihuacán, ahora tenemos más conocimientos de esta cultura. Entonces, conforme estamos avanzando en el tiempo, muchas veces podemos tener una aproximación mucho más acuciosa, mucho más exacta de lo que se tenía antes. Y lo mismo sucede con la interpretación. Esta visión holística de la que se habla, sí, disciplinaria, su investigación y todo esto que ha realizado, creo que en la cultura mesoamericana haya estado presente. Sí, estoy convencida porque cuando nosotros vemos la manera como los códigos formales se expresan a todos los niveles, pensemos en una greca. Figura y fondo son lo mismo. Se repiten en positivo y negativo las mismas formas, hablando de la dualidad, por ejemplo. Entonces, esta reversibilidad, esta unidad profunda de la forma que expresa el pensamiento, ya existía entonces, y existía en la poesía, en la que se habla del difracismo, en la cual, por ejemplo, Xochitl, Incuicatl, quiere decir poesía, y habla de la flor y el canto, Yowali Ejecatl, viento de la noche, Tezcatlipoca. Entonces hay una unidad perfecta entre numerología, astrología, astronomía, espacio habitable, arte, ciencia, todo está formando una gran unidad perfectamente estructurada, orgánicamente estructurada, como algo vital, no como un cristal químico, ¿no? Es algo vital, y todo lo vital encuentra una construcción propia en la que se logra la mejor forma para la determinada función. Entonces yo creo que esto se cumple mucho en las culturas mesoamericanas que se integran al cosmos y que son un cosmos en sí mismas. Creo que mucha falta. Nos hace mucha falta porque las culturas americanas siempre han pensado al ser humano como parte del todo. En Perú la Pachamama, o sea, la Madre Tierra, pues es la madre de todos y está representada en la montaña. Y aún en la colonia o en el virreinato, porque son los virreinatos Nueva España y el virreinato de los Andes, pues ahí también hay ese sincretismo que vuelve a recuperar los valores de la cultura antigua. Y nosotros con nuestra visión actual muy necesitada de esta relación del hombre con la naturaleza para no seguir destruyendo el planeta, yo creo que es muy pertinente recuperar esta visión, este orden. Sí. Pues sí, hay que esforzarnos. Ahora, ¿cómo resumiría los aportes de esta investigación? Ay, pues es difícil. Creo yo que en realidad se trata de abrir nuevos cauces a la investigación, de estimular también en los alumnos la participación activa, que no sintamos que todo ya está dicho por los grandes pensadores antiguos o consagrados,
que nos han aportado muchísimo. Pues ahí está Justino Fernández, ahí está Francisco de la Maza, tantos otros investigadores del arte mesoamericano, arqueólogos también, como Matus Moctezuma, como Alfonso Caso, en fin. Como dice el dicho, estamos a hombros de gigantes. Sin embargo, nosotros tenemos también que decir nuestra propia visión y nuestro propio mensaje. Sí, porque también vamos cambiando, ¿no? Claro, por eso la historia siempre está viva, si no, pues ya se habría dicho todo, ¿no? Siempre hay que releer la historia, tenemos esa obligación de acercarla a nuestro presente. Y las aportaciones, pues creo que son esas, el abrir los ojos hacia una visión mucho más completa, mucho más compleja, o sea, abrirnos al pensamiento complejo también, no solo a la interdisciplina, sino a este pensamiento complejo en el que es multifactorial y es orgánico. Entonces, el ver la historia así la puede hacer algo mucho más interesante y mucho más operativo como un ejemplo para la cultura de nuestros días. Ahora, digamos a la última pregunta, ¿cuál es la aplicación de este proyecto Papime a la docencia? Bueno, yo como docente siempre he pensado que tenemos que dejar una huella en el alumno, en el estudiante, que nos recuerde como profesores que de alguna manera hemos deshecho los prejuicios, hemos abierto puertas de libertad para la creación y para la investigación. Yo creo que si compartimos nuestra investigación con los alumnos y rompemos esta barrera, ellos se van a sentir mucho más sueltos, mucho más libres. Aquí en este museo virtual estamos dando cabida a trabajos de alumnos que están motivados para hacer un recorrido virtual, una reconstrucción en 3 dimensiones, a las nuevas tecnologías también, que ustedes manejan mucho mejor que nosotros los de otras generaciones, que pues nos esforzamos, pero ustedes ya lo tienen por la mano. Entonces yo creo que este binomio de la enseñanza-aprendizaje es muy importante que siempre esté presente y no nos encerremos ahí en nuestra torre de marfil a trabajar, sino que realmente seamos colegas de los alumnos, publiquemos juntos, hagamos cosas juntos e interactiva. Yo creo que eso es muy importante. Por eso, pues, ojalá que esto motive a los alumnos a sentirse una parte propositiva dentro del proceso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cipatli. Pues esperemos a ver qué sale de esto.